Bien, amigos del punto, en el día de hoy tenemos un banquete del área del derecho administrativo e impositivo. La noche de hoy nos acompaña el licenciado Chemil Baza Aznar, abogado de los tribunales de la República y especialista en derecho administrativo y tributario. Buenas noches, Chemil. Gracias, muy buenas noches, gracias por la oportunidad de estar aquí en el punto. Qué bueno, Chemil. Mira, quisimos traerte a ti porque como profesional del área e independiente real, no como mucha gente que dice que ser independiente y apegado solamente a lo que es el ejercicio, más allá de todo alineamiento político. Mira, se critica mucho que aduanas e impuestos internos reportan cada mes ingresos mayores. Y se entiende que están jugando con una reforma indirecta a través de tecnicismos jurídicos que traen como consecuencia que el contribuyente o el importador comerciante terminen pagando más por lo mismo. Aclaren un poco de eso. Bueno, ciertamente hay que establecer la diferencia. Cuando hablamos de la Dirección General de Aduana, tiene una nueva ley que es la ley 168-21 y también tiene la ley 22606, que en este caso no ha sido derogada, sino se utiliza también. En adición a eso, la Dirección General de Impuestos Internos tiene su código tributario, ley 1192, y la ley que le da autonomía propia a la 22607. En esas atenciones hay que tener bien claro que si bien son dos organismos que aparentemente en uno de sus articulados establece que deben de manejarse en conjunto, no es menos cierto que las recaudaciones, ambas, me estoy dando cuenta, que su dirección quiere tener un protagonismo en el ámbito de la recaudación que se aleja un poquito de lo que son su función como tal. Porque por lo que se llama la degradación arancelaria, que los aranceles que hoy en día están en un 20%, los gravámenes impositivos, se van a ir degraduando de manera paulatina en muchos productos. Prácticamente la Dirección General de Aduana va a pasar a ser un ente estadístico, contrario a lo que es la función de la Dirección General de Impuestos Internos, que esos impuestos sencillamente pasan a ser utilizados a través del Ministerio de Hacienda por ese orden jerárquico que es el presidente, a través de la tesorería, se encarga de hacer las entregas, las clasificaciones de las entregas presupuestarias de cada ministerio, de cada ayuntamiento, hasta en el sistema de justicia. Ciertamente el hecho de que se hable de cifras récord en el día de hoy es precisamente porque de alguna forma la propia Dirección General de Aduana, a través de mecanismos que no están muy claros, está aplicando hoy en día las llamadas multas, la llamada pagos hasta anticipados, que anteriormente eso se manejaba de otra forma. Sin embargo, la Dirección General de Impuestos Internos, contrario a eso, se maneja de manera más transparente, más organizada, y le da oportunidades a todo el que le adeuda por cualquier situación en el fisco, le da oportunidades y formas de pago, cosas que aún la Dirección General de Aduana, caso contrario, sencillamente se preocupa por presentar hoy en día dos cosas: los llamados hub logísticos y los llamados superávits, los superávit que tiene de recaudaciones. Cosa que lo que tienen que hacer es darle facilidades a todo el empresariado que se maneja en el tema de las importaciones. Pero yo entendía que con la entrada en vigencia de la ley 168-21 se iba a acabar la discrecionabilidad, porque esta ley, aunada al acuerdo de libre comercio, que habla de un desmonte arancelario gradual y temporal, se suponía, según las proyecciones, que lejos de tender a un aumento, iba a ser una degradación parcial, Sí. y que iban a ser siendo cambiados
porque iba a haber una reforma fiscal, que no la ha habido todavía, pero, sin embargo, los niveles de ingreso del gobierno, por vía de esas dos instituciones, siguen siendo altos. Bueno, pueden seguir siendo altos porque de alguna forma debemos ser honestos. Se ha aumentado las recaudaciones porque de alguna forma se está importando más. Se está pagando relativamente más. Recordemos que recién salimos de la figura de la pandemia, había mucho retraso. Aduana aparentemente ha creado la figura de la facilidad despachando en el llamado despacho 24 horas, por eso puede haber un incremento, pero realmente facilidades, entre comillas, yo diría, pues, repito, por lo que sería sencillamente el flujo de mercancía que se podría estar recaudando, pero no es porque una cosa es recaudar y otra cosa es dar la facilidad para que se recaude mayor. Ese es sencillamente, en ese enfoque que yo puedo presentar la actividad de la Dirección General de Aduana. En el caso también, hoy en día los ministros de alguna forma para decir que cumplen con los niveles de recaudación presentada que les recomienda el Ministerio de Hacienda, pues ellos de manera taxativa, no está claro en la ley, imponer esas multas y sanciones que ellos quieren establecer para que sencillamente con esas sanciones que son astronómicas, multar al importador y con ello ellos decir que están haciendo una labor adecuada en el desempeño de sus funciones como es la Dirección General de Aduana. Pero ¿y en qué parte de la ley 168-21, en la 222, dicen que ellos tienen facultad para hacer eso? No, la 22606 en ninguna parte, lo que ellos, dice la 226 en su capítulo de atribuciones, que es el capítulo 8, artículo 4, literal 8, letra M, ellos tienen facultad de crear disposiciones tributarias siempre que se haga una reclamación. Pero en la práctica como tal, en la nueva ley, lo que sanciona es los procedimientos inadecuados de que un importador, un usuario, llámese agencia de aduana, llámese consolidador de aduana, dentro de la figura que tiene la nueva ley, el depósito que tiene la ley, los diferentes depósitos, ellos sí pueden sancionar, pero cuando se sanciona cuando se comete una anomalía, que la ley de aduana, la 168, es bastante amplia, ya por lo menos un poquito más abierta la antigua ley 3489, pero no especifica, salvo sea la figura del contrabando, las sanciones administrativas por lo cuales se puede sancionar al importador o consignatario o conciliador de carga o agente de aduana, porque ahora tiene más de 19 o 20 definiciones de figuras que no existían en la vieja ley. Entonces, pero los despachos sí están cumpliéndose el despacho 24 en todos los puertos. Bueno, yo te puedo decir que los despachos 24 horas no se hacían, debo de reconocer que se están haciendo. 24 horas es una forma de decirlo, 24 horas porque se trabaja de 8 a 5, de 8 a 6 y de noche sencillamente las empresas que no son empresas de riesgo son los que se le están dando facilidades para el despacho de las 24 horas. Pero cualquier contenedor que no sea de unas empresas que estén asociadas a la cadena de 24 horas, realmente no se está despachando como se dice. En sentido general, son empresas que ya están debidamente categorizadas por la Dirección General de Aduana para darle ese despacho de 24 horas. O sea, de ahí podemos decir entonces que para tener despacho 24 horas hay que hacer un procedimiento y someterse a una serie de regulaciones. Sí, totalmente. Eso se le llama operador económico autorizado, OEA. Sencillamente las empresas tienen que reunir una serie de procedimientos de auditoría, de fiscalizaciones,
hacerlo conjuntamente con la Dirección General de Aduana, y luego que se cumple con la Dirección General de Aduana, ellos le dan el certificado y lo registran como operador económico autorizado, cuestión de que las operaciones que se vayan a realizar tengan un mínimo de riesgo. No todas las empresas están en el día de hoy preparadas o autorizadas para lograr ese despacho 24 horas. O sea, hay un filtro, pero ese filtro es por una regulación. Sí, totalmente, una regulación Que es pública. Sí, ciertamente es público. Lo que yo entiendo que debiera de ser un poquito más abierto para que desde el más pequeño, no el más grande, porque siempre el más grande va a poder. El pequeño, los filtros le resulta un poquito más costoso, porque tener una certificación de OEA o hacerlo con la persona que está debidamente acreditada para hacer estos procesos es costoso. Es costoso. Sí, es costoso. O sea, que no es gratuito. No, nada es gratuito porque sencillamente... Pero es que eso no es impositivo, eso no es burocrático. Eso no es burocracia. Bueno, en términos de lo que podríamos decir como burocracia, una que aunque no está en la ley como tal, es uno de los requisitos que se exige para poder ingresar al sistema de información técnico aduanero, que es el SIGA, para poderse enlazar, para poder ser utilizado y para reunir siempre las condiciones de verificación o aforo en cada momento y poder cumplir con los requisitos de fiscalización que hoy están más exigentes que nunca la Dirección General de Aduana. Ya. Mire, yo no sé si usted conoce que un renglón que ataca mucho a la clase media por los altos costos que tienen los vehículos, es el caso vehículo. Usted consigue un vehículo en $10,000 y la Dirección General de Aduana dice que costó 24 y le cobra impuestos por 24. Pero usted va con ese vehículo que dice aduana que cuesta 24, más los impuestos que le cobre, vamos a suponer que redondee 30, y usted va a traspasar ese vehículo en la DGI, y entonces la DGI le dice que vale 58. ¿A qué se debe esa distorsión cuando se supone que ese valor debe ser unificado entre DGI y aduana? Bueno, sencillamente yo le decía hace un momentito, la Dirección General de Aduana se rige por su ley 22606 y ahora con la nueva ley 16821, y en términos de procedimiento en una importación tiene diferentes métodos de valoración. Eso que usted acaba de decir, de que el vehículo puede costarle $10,000, ahora lo que se está requiriendo es que la persona, si lo trae normalmente de los Estados Unidos, existe un documento que se llama el Shipper Export Declaration, que no es más que el DUA de exportación o documento de aduana de salida de los Estados Unidos, en la que con ese documento usted demuestra el valor pagado por ese vehículo. ¿Y qué se le exige? Normalmente a los importadores, la transferencia que se debe hacer por el monto de ese valor. Generalmente esto sucede porque los dominicanos, las agencias, conocen muy poco en términos aduaneros de qué es su valor de transacción y no lo saben aplicar. Eso es por un lado. En referencia a lo que es la ley 1192, Código Tributario, hay una situación que hay una escala o una base de datos interna que cuando se va a hacer el traspaso, eso que usted se dice, hay un desfase. Generalmente hay un desfase. Y yo diría que hasta a favor. ¿Por qué? Porque realmente no se tiene actualizada la base de datos que ahora por una ley que es de 5 años para usted introducir un vehículo, normalmente ese vehículo que usted consigue y le sale todo en $40,000, cuando va a hacer el traspaso, estoy muy seguro que la base de datos debe de estar en los 30. Por lo menos hay una diferencia a favor del importador, por lo general. No me diga eso, porque sí. no, si usted me dice que con el sector oficial, entiéndase los dealers, le digo que sí. Sí, exactamente. Pero en el particular, mire, es partido que va.
Bueno, lo que pasa es que los dealers... A mí como abogado me ha tocado. Estoy sangrando por la herida. Yo tengo una persona... Los dealers gozan de un privilegio. Sí, pero no quiero ir para allá. Quiero mantenerme en la parte legal. ¿Cómo es que tú me tienes como base un valor que no es el que yo estoy pagando? Se lo digo porque me ha tocado a mí hacer un traspaso a alguien que compró un carro con $1.000.000 y dice que vale 2. Puede darse... Pero ese mismo carro lo chequeamos entonces. Sí. Y está por debajo. Y no hay, en conclusión, a lo que usted se refiere, no, pero yo debo de ser honesto, no hay una consonancia entre la Dirección General de Aduana y la Dirección General de Impuestos Internos. Totalmente de acuerdo. Vamos a la pausa, porque este es un tema muy interesante que afecta a mucha gente, para que lo digamos con números claros a nuestro regreso. Vamos a la pausa.